Hola amigos, los saluda una vez más un informativo. El día de hoy escucharemos lo más importante, lo más relevante acerca sobre el debate presidencial que se llevó a cabo ayer por la noche. Así es amigos, por una parte tenemos a la ingeniera Xóchitl Gálvez, pues que va por esta coalición de PRI, PAN y PRD, va por México. Después tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum, pues que va por la coalición de Morena, Partido Verde y PT. Y por último tenemos a Jorge Maínez, que va por Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja. Este fue el último debate, es la última vez que los candidatos se vuelven a ver cara a cara, porque pues ya prácticamente las elecciones cada día están más cercas, a cuestión de unos días ya. Así que vayamos a escuchar qué fue lo que compartieron en esta ocasión. Así que acompáñenme. Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona, vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narcopartido a Morena? Bueno, según el Coneval, esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos: no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. En las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN. Esos son los verdaderos delincuentes. Xóchitl Gálvez. En el pasado debate llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Les recordamos a la...
Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República. Es una tarea que no se puede delegar. Por eso, desde la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que honrar a las Fuerzas Armadas y hacer una estrategia en la que por la vía civil formemos una policía competente, una Policía Nacional de Caminos que recupere el control del territorio nacional, policías estatales que nos permitan aventajar en esta lucha contra la delincuencia con inteligencia, con estrategia, delimitando el universo criminal, pero también poniendo orden. ¿Qué necesitamos hacer? Darles capacidades y facultades a las policías y a los policías. En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta, que sí es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había 8,867 homicidios. Para el 2018 había 36,000 homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. En 2023 hubo 29,000. De las cosas más imperdonables de esta administración es el abandono al sistema de salud. 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen las vacunas completas. Hay desabasto de medicamentos. Esa es la verdad. Pero lo más grave, los verdaderos científicos hace unos días acaban de hablar del pésimo manejo de la pandemia. De los 800,000 muertos, se pudo haber evitado la muerte de 300,000 personas, 300,000 personas que perdieron un ser querido por la ineptitud e incapacidad de este gobierno. Entonces, la ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México. Eso está clara. Se perdieron 4 años de esperanza de vida. Reconócelo. En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. Ahora resulta que los dichos para meter a la cárcel a García Luna sí son válidos y cuando se trata de su gobierno no son válidos, sobre todo cuando se trata de ella. Yo aquí, por mí que García Luna esté en la cárcel, todo aquel que se ponga de acuerdo con el narco se tiene que ir a la cárcel, pero bueno, también sería muy importante que su superpolicía, Omar García Harfuch, le cuente toda esta historia de García Luna y decirte que, pues entonces, ¿cómo explicas el saludo con la mamá del Chapo? ¿Cómo explicas el que hayan liberado Ovidio? ¿Cómo explicas que la delincuencia se pasee por todo el país? El país esté incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes. No solamente somos los 130 millones de personas que vivimos acá, somos también los 40 millones de mexicanas y de mexicanos que viven en todo el mundo. Voy a ser un presidente que defienda a las mexicanas y a los mexicanos en donde estén. Y para eso hay que hacerlo con congruencia. Para exigir respeto en la frontera norte, hay que respetar los derechos humanos en la frontera sur. Dejar de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Esa falta de dignidad fue la que llevó a Felipe Calderón a declarar la guerra contra las drogas. Esa guerra dejó horror y fosas en México y a Estados Unidos lo llenó de opioides, de fentanilo, de precursores químicos. Hasta el propio presidente Biden ya ha rectificado sobre el tema. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos, más si llega un racista como Trump al poder. A Trump, Peña Nieto lo recibió y le hizo campaña, una vergüenza. Por eso necesitamos una nueva actitud, una nueva política exterior profesional, inteligente y firme en la defensa de los intereses de México. México es un país de 170 millones de habitantes divididos por un río. Aprovecho para saludar a mis compatriotas que están en el estado 33 en la Unión Americana y a los que viven en otras partes del mundo. La política migratoria de Morena es hipócrita.
la 4T se dobló ante Donald Trump, aceptando la devolución de migrantes de otros países sin exigir al menos que hubiera una regularización de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Dejaron morir a 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez por ineptos. Son tan irresponsables que hoy en Chiapas, producto de su falta de control de la frontera, están a merced de criminales que trafican con personas. Hoy la política migratoria la define el crimen organizado. Nosotros vamos a demandar un programa de regularización para los migrantes en Estados Unidos. Vamos a ampliar el programa de trabajadores con los Estados Unidos, dotar de recursos a los consulados. Es increíble, lo dicen pero no lo hacen. Pero sobre todo, lo que digo, dar visas de trabajo a quien se les tengan que dar y fortalecer la frontera sur. Con el nearshoring, con la relocalización de las inversiones de Asia al sur de los Estados Unidos y a México, podemos lograr, y lo vamos a hacer en el México Nuevo, que México sea una de las 10 principales potencias económicas del mundo. Lo vamos a hacer porque vamos a desplegar en todo el mundo al servicio exterior mexicano, a las mejores y a los mejores profesionales de este país que se han formado en un servicio exterior de carrera para hacer alianzas en todo el mundo. Las embajadas van a dejar de ser un refugio para delincuentes, para exgobernadores corruptos como los que hoy el PRI y el PAN, en contubernio con Morena, han puesto en diversos países. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los 3 conflictos armados, sobre las 3 guerras más importantes de los últimos meses. En condenar la invasión rusa a Ucrania, en condenar el ataque terrorista de Hamas a Israel y en condenar la acción criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Se necesita congruencia, firmeza y dignidad en la política exterior para que México vuelva a tener un prestigio e integridad. Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. No sé si vieron recientemente que hubo 2 reuniones muy importantes del presidente de la República. Primero con el primer ministro de Belice y segundo con el presidente Arévalo de Guatemala, que por cierto le enviamos un gran saludo desde aquí. ¿Cuál es la idea? Generar un polo de desarrollo en el sur de nuestro país, en la frontera sur. Ahí se definieron una serie de acciones para el cruce fronterizo, que es fundamental. Y además lo que queremos hacer es desarrollar esa frontera. Fíjense, se está planteando que el Tren Maya, que el tren interoceánico, que son 2 proyectos fundamentales, puedan incluso llegar a Centroamérica, de tal manera que se desarrolle un polo de bienestar y un polo de desarrollo económico. Esa es la mejor manera de poder ofrecer incluso trabajo a los migrantes. El 51% de los gases de efecto invernadero derivan del modelo de generación de energía eléctrica que Bartlett ha mantenido de manera criminal en México. Por cierto, yo sí me pronuncié para cerrar la termoeléctrica de Tula y la candidata del PRIAN se retractó. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. El Poder Judicial
su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. De Putin, en esos países realmente es un trámite. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Bueno, ya sé que ya no creen los pecados, pero la verdad de las cosas, yo no estoy de acuerdo. El próximo 2 de junio, los mexicanos van a tomar la decisión. No es un trámite, señora Sheinbaum, y eso me parece grave que usted se atreva a decirlo, no sé qué información tenga. Y por otro lado, el caso de Saldívar es lamentable. Él presionó a magistrados, a jueces, para cubrir temas de corrupción. Cuando vemos los casos por los que cambiaron los votos, me parece grave que lo siga teniendo en su equipo. Es parte de la corrupción, ella con él. No solamente de los gobiernos de coalición, yo en general creo que es mejor un sistema parlamentario que distribuye mejor el poder, que es más justo, que es más representativo del sentimiento de una nación, un sistema de representación pura como el parlamentario, y ese es el que da lugar a mejores gobiernos de coalición. Porque el problema de los gobiernos de coalición en la lógica política actual es que sucede lo que sucede con su coalición, que los dirigentes del PRI y del PAN se reparten las candidaturas, se reparten el poder, como se repartieron, por cierto, el poder o intentó Marco Cortés, que él mismo lo enseñó en un tuit, el gobierno de Coahuila, incluyendo notarías, órganos autónomos que dicen defender y respetar, y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila. Eso lo hacen en todo el país, lo hacen a nivel nacional, así lo hacen en Nuevo León, y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato a alcalde de Monterrey fuera el fiscal del Estado. Imagínense el cinismo con el que el PRIAN actúa. Pero la verdad es que yo aquí dije cómo se han dedicado a extorsionar a las personas adultas mayores para que voten por su partido. Ellos lo que quieren es instaurar un régimen autoritario. Por supuesto que ¿por qué no hacemos una lista plural de los 300 y que haya una verdadera representación de acuerdo a la votación? Pero ellos lo que quieren es una trampa, porque tratan de usar la necesidad y la pobreza de la gente. Eso de lo que tanto se criticaron, lo han hecho. Han gastado cientos de miles de millones en los servidores de la nación para hacer ese trabajo. Entonces, yo en ese sentido, pues sí me gustaría reducir quizá a 400, pero en este momento no, con un gobierno tan autoritario. Imagínense llamarnos traidores a la patria por haber salido a marchar el día de hoy. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de Morena. Entonces, yo siempre hablan del pasado, pero no se dan cuenta del presente. Y si hablamos de corrupción, han usado la corrupción, han usado la reducción del dinero como un mero pretexto. Quedarse con los ahorros de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia es inaceptable. Cuando Manuel Bartlett y sus hijos hacen negocios, cuando Rocío Nale está megamillonaria y ahora el yerno tiene negocios millonarios, cuando se ha quedado callada con los enriquecimientos de los hijos del presidente, ahí es una robadera. Lo que Mario Delgado está haciendo con el huachicol fiscal, y quieren sacrificar la democracia, las instituciones a cambio de reducción de recursos cuando son unos bandidos. Candidato Jorge Maínez, es momento de su mensaje final, tiene un minuto. En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos. Y aunque si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena,
no sabría por quién hacerlo. Les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas dos opciones a que no voten. Por eso te invito a confiar en ti, en lo que crees, a que votes por lo que te representa. Si en 20 años tuvieras que explicar tu elección, tu próxima elección, ¿de quién te sentirías orgulloso de haber votado? En 10 semanas hemos logrado algo que parecía imposible, darle la vuelta a la elección. Pero hoy tenemos un reto más importante, que es cambiar el futuro del país. Pacificarlo con una nueva estrategia de seguridad y construir prosperidad con igualdad de oportunidades. Construir un México nuevo. Mi meta es mucho más grande que ser presidente. Mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano, de ser mexicana. Muchas gracias por todo. México tiene dos caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira. O el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo que recuperemos la libertad. Este México es posible. Yo estoy segura que tú, que me estás viendo en tu casa, sabes que te da miedo salir a la calle, sabes que el dinero no te alcanza, sabes que este gobierno te abandonó en el campo. Las madres buscadoras, los que más sufren, fueron abandonados por este gobierno. Por eso vamos a ganar. No tengo duda de que vamos a ganar este 2 de junio. Vamos por la vida, por la verdad, por la libertad. Hoy la esperanza cambió de manos y está de nuestro lado. Y con esa esperanza vamos a ganar. Vota Xóchitl el 2 de junio. Los invito este próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, que va a ser nuestro cierre de campaña. Este 2 de junio, en unas cuantas horas, vamos a decidir todas y todos el futuro de la nación, el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México. Y este 2 de junio los invito a que votemos masivamente. Ya los conocen, ya saben que son especialistas en fraudes electorales. Lo que tenemos que hacer es demostrar una diferencia enorme entre el primero y el segundo lugar. Y eso solo lo podemos hacer con el voto masivo. Me comprometo con el pueblo de México a gobernar para todos y para todas, y a llevar a México por el camino de la seguridad, de la paz y de la prosperidad compartida. Este 2 de junio, igual que lo hicimos en el 2018, que hicimos historia, vamos a hacer historia. Ok, amigos, pues aquí están todas estas propuestas que son para el beneficio de todos los mexicanos. Pero pues a final de cuentas ustedes tienen la última palabra y ustedes escogerán a su favorito. Y por favor no se les olvide este 2 de junio ir a votar, ¿ok? Pues es toda la información que tenemos por el momento. Estaremos al pendiente para reportarles cualquier novedad. Se despide su amigo Oso Informativo. Hasta la próxima, amigos.